¿Cuántos escucharon los anuncios? Los anuncios son ¿para qué? Para recordarnos el procedimiento que tenemos para trabajar aquí en la iglesia. El Señor nos ha dado ese procedimiento que es ayuno y oración, porque es esencial en el pueblo de Dios, ¿amén? Pero ¿cuántos? Pásenme. No podíamos comenzar sin el emblema, ¿ok? Les decía, ¿cuántos escucharon que tenemos ayuno en el día miércoles? Casi todos los domingos lo escuchamos, ¿verdad? No les voy a preguntar cuántos lo están haciendo, pero la palabra de Dios dice que no es el que escucha, sino el que hace la diferencia. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Desde que iniciamos el ministerio. Si no lo estamos haciendo, pues digo, de nada nos sirve escucharlo. Lamentablemente el pueblo de Dios es tardo para oír, ¿verdad? Tardo para oír para que caiga en el corazón. Decía, bueno, hay que ayunar. ¿Por qué ayunamos? Porque tenemos una batalla muy fuerte en nuestro correr con el Señor y necesitamos estar fortalecidos en nuestro corazón. Lo único que fortalece el corazón del hombre es el ayuno y la oración. Amén. Por eso lo hacemos. Cuando no conocíamos del Señor, cuando no conocía del Señor, pues hacíamos ayunos, ¿se acuerdan? Yo les mencionaba esto cuando hacíamos en la cuaresma, que solo se come pescado, no se come carne, ¿verdad? Y pues comíamos sardina, comíamos de todo, que fuera marisco, pero no carne roja, ¿verdad? Pero el ayuno es otra cosa diferente, porque lo hacíamos en ignorancia, sin saber lo que realmente es un ayuno. Como todo lo demás que hacíamos, ¿verdad? Celebrábamos, hermano, los Vía Crucis. ¿Cuántos se acuerdan de los Vía Crucis? ¿Cuántos se acuerdan de la Semana Santa? La Semana Santa era la principal, ¿no? Y la celebrábamos y luego venía el Viernes Santo y todo el mundo se ponía bien solemne, ¿verdad? Y todo el asunto. Y llegaba el sábado de gloria, ¿verdad? Pero el sábado de gloria todo el mundo estaba en la playa. Y luego venía el domingo, ¿de qué? De resurrección. Y es cuando estábamos, pero bien crudos, en la playa celebrando el domingo de resurrección. ¿Sabe que le llamo yo ahorita ignorancia, ¿no? Ignorancia de parte mía, porque no sabíamos lo que significa la resurrección. Y la resurrección, hermano, es la base de nuestra salvación. Es la salvación basada en la fe. ¿En la fe de qué? De la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hermano, nuestra religión sería vana. No tendría propósito. ¿Para qué, dígame usted, hermano, se va a abstener toda su vida de andar en pecado y en desobediencia a Dios, ¿verdad? Si al final usted muere y terminó todo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve portarse bien toda su vida? Si al final, hermano, todos vamos a ir para el mismo lugar.
Pero la resurrección marcó la diferencia en nuestra fe. Y porque Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Aquellos que han creído en Él y han entregado su vida a Él. Amén. Estamos leyendo el libro de los Hechos y esto es esencial, hermano, en la doctrina cristiana. La resurrección. Nos habíamos quedado en que el primer capítulo de Hechos, hermano, habla de los primeros días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se presentó a sus discípulos para darle las últimas instrucciones antes de que subiera al cielo. Y dice en el versículo 4 del capítulo 1 del libro de los Hechos, habla Jesús y dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Y haciendo un paréntesis, si usted cree, hermano, que al resucitar, cuando resucitemos, ¿cómo vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente como Jesucristo cuando resucitó. Dice que Él comía, hermano. Comía. Entonces, hermanos, si usted se ha preguntado cómo vamos a hacer cuando resucitemos, vamos a hacer como el Señor. Con un nuevo cuerpo. Amén. Aleluya. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios le había hecho a través de Jesucristo a sus discípulos? La venida del Espíritu Santo, que es tan importante para la iglesia, para cada uno de nosotros, porque sin el Espíritu Santo en nosotros no podríamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces nos habíamos quedado en el versículo 12. Ya sabemos que el Señor les dio las instrucciones a ellos de que fueran a Jerusalén, que no se retiraran de Jerusalén, sino que esperaran ahí la promesa. Imagínese usted ahí los discípulos esperando que la promesa. Pero ¿qué era? Una incógnita en sus mentes diciendo, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué? Y dicen, entonces, dice en el versículo 12, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y en su Biblia dice a un día de reposo, que era aproximadamente la distancia que se podía caminar el día de reposo. Amén. Entonces dice, ¿cuántos saben cuál es el día de reposo? El día de reposo era el sábado. Y al judío solo le es permitido caminar no más de 1 kilómetro. Porque si no quiebra el sábado. Y el sábado es, como le diga, santo para ellos. Amén. Porque está en la ley de Moisés. Entonces dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Dice, estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, dice, y Judas, hijo de Jacobo.
Si usted los cuenta, ¿cuántos son los que tenemos ahí? 11. Tenemos 11 apóstoles. Amén. ¿Cuántos saben que eran 12 los que el Señor instituyó? ¿Ok? Solo habían quedado 11. ¿Por qué? Porque Judas, que fue el que traicionó al Señor Jesús, se ahorcó y se suicidó. Entonces ya no eran 12. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y aquí aclaremos muchos puntos. Le dice que todos estaban en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? En una misma expectación, que era la venida de la promesa que el Señor les había hecho. Todos estaban, hermano, esperando lo mismo, en un mismo sentir. Así como cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Todos en un mismo sentir, que va a hablar el Señor, que va a hablar el Señor. No venimos pensando en que, bueno, mañana tengo que ir a trabajar. No, tengo que ir acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿O venimos nada más por cumplir? No, venimos con un propósito de escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces todos estaban en un mismo espíritu, dice. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Fíjense que las mujeres, hermano, en ese tiempo no eran tomadas muy en cuenta. Pero cuando vino el Señor Jesús, hermano, vino a quebrar toda esa tradición judía, hermano, donde la mujer era tenida en un segundo plano. Bueno, en México no sé si la mujer se tiene en un segundo plano todavía, ¿no? Porque en nuestros países tal vez sí, ¿verdad? Pero el Señor vino y quebró esa costumbre de los hombres. Amén. Y dice que estaban las mujeres y dice, y con los hermanos de Jesús. Porque mucha gente dice que pues María no tuvo otros hijos. Pero la Biblia dice que aquí estaban los hermanos de Jesús y su madre María. Y hay muchas teorías, hermano, que dicen, bueno, que no eran hermanos de Jesús, eran primos de Jesús. Y que bueno, es un montón de cosas que se dicen, ¿no? Pero la Escritura es clara cuando dice los hermanos de Jesús. ¿María tuvo muchos hijos? Sí, tuvo muchos hijos. La mayoría de las familias en ese tiempo, hermano, eran de 7 en adelante. Eso se cree, por lo que la Escritura dice, que María tuvo hijas e hijos después de Jesús. Amén. El único que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sin haber ninguna relación con ningún hombre, es Jesús. Amén. Y dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, dice, y se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama,
que en su propio idioma, o sea, en arameo, quiere decir campo de sangre. Amén. Y entonces, ¿por qué el Señor narra este acontecimiento de Judas? Primero están esperando la promesa, pero de repente como que hacen paréntesis y menciona a Judas y la acción que hizo él. Amén. Lo hizo porque usted lo pudo leer en el 16. Hermanos, dice, les dijo Pedro, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David, amén, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. ¿Y sabe lo que dice el Salmo de David? Mire, veámoslo en el Salmo 109, capítulo 8. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Espero no estarlo confundiendo. Libro de los Salmos 109. Mejor dicho, el Salmo 109. ¿Llegaron todos ahí? Amén, gloria a Dios. Me espera, por favor. Dice en el versículo 8, dice David, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Fíjese, cientos de años atrás, David habló estas palabras, no sabiendo de quién hablaba, sino de Judas. Dice, nadie tome otro su lugar, dice. ¿Por qué? Porque él mismo, hermano, fue el que traicionó al Señor Jesucristo y se ahorcó. Entonces, ¿cuántos apóstoles quedaron? 11. ¿Y por qué era necesario que la escritura se cumpliera? Porque, mire lo que dice en Apocalipsis. Vaya conmigo. En el libro de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 14. Dice así. Y está describiendo, hermano, la ciudad santa. Y dice, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en los que estaban los nombres de los que dice 12 apóstoles. 12 apóstoles. ¿Y sabe qué? El nombre de Judas no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque era el hijo de traición. No podía estar su nombre ahí, porque ¿quiénes eran esos 12 apóstoles? Son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, Judas no es tomado en cuenta, hermano. Solo tenían 11. Entonces, era necesario, como dice la Escritura, dice Pedro, que alguien tome el lugar de Judas. ¿Y lo podemos ver? Amén. Dice en el 18, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno y ahí cayó de cabeza. Y tenemos que entender, hermano, que no es que Judas se aventó de cabeza. Amén. Y dice, y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Como que no tiene sentido lo que a veces Lucas dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque lo que sabemos es que Judas se ahorcó. Amén.
Entonces, lo que está tratando de decir, hermano, no es que Lucas describa los hechos paso a paso, sino que Lucas, hermano, está generalizando la vergüenza de Judas. Porque dice, hermano, cayó de cabeza, dice, y se reventó y le salieron todos los intestinos. Era una persona, hermano, que ya tenía días de estar colgado. Su cuerpo, hermano, estaba lleno de agua ya, así, pudriéndose. Y del peso, hermano, cayó. Y cuando cayó, hermano, eso era una bola de agua así con carne y sangre. Y se reventó. Amén. Y eso, hermano, dice que todo Israel supo de eso. ¿Por qué? Porque eso era una vergüenza, hermano. ¿Sabía usted que morir en vergüenza, hermano, era algo denigrante? Por eso los hombres que morían tenían que morir, pero con honra. Amén. No así, de esta manera. Era morir, hermano. Óigame, ni entierro tuvo. Porque todo se quedó desparramado ahí en ese terreno. Amén. Con el salario de su iniquidad, dice. Compró ese terreno. Pero dice la escritura, hermano, que Judas les devolvió el dinero o no a los fariseos. Claro que sí. Se los fue a tirar, hermano. Pero lo que se cree, hermano, es que Judas ya había estado en negociaciones de comprar ese terreno. Pero como se ahorcó, no lo compró. Pero los fariseos dijeron, no podemos echar de vuelta este dinero a la ofrenda porque es dinero manchado de sangre. Entonces, lo que hicieron fue comprar ese terreno donde se ahorcó Judas. Porque ese terreno, hermano, quedó maldito. Porque se ahorcó él. Lo compraron y ese terreno se llamó terreno de sangre. Aceldama. Que Acel es terreno y Dama es en arameo sangre. Amén. Dice, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Alguien más tenía que ocupar el lugar de Judas. Amén. Por tanto, dice, es preciso que se una a nosotros un testigo de ¿qué? De la resurrección. Uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. O sea, era un requerimiento que los 12 apóstoles hubieran estado con Jesús durante todo su ministerio hasta que Él fue crucificado. Amén. Entonces, no solamente, hermano, fueron 12 los que andaban con Jesús. Fueron 12 los que Él escogió, pero había mucho más. Mucho más de discípulos que seguían al Señor Jesús y que comenzaron con Él desde que Él comenzó su ministerio aquí en la tierra. Entonces, de esos que estaban ahí, escogieron a 2. Amén. Dice, ¿en cuál íbamos? En el 22. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a 2, a José llamado Barsabás,
apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que me conoces, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios escogió a Judas desde antes para que lo traicionara? Porque mucha gente dice eso. No, si Judas pues ya estaba, ¿verdad?, elegido para traicionar al Señor Jesús. ¿Cree usted que Dios es así? ¿Cree usted que Dios escogió a Judas realmente para que muriera y lo traicionara? ¿Ah? Es de pensarlo. Porque muchos dicen que no, pues ya estaba predestinado Judas para hacer eso, ¿verdad? No había misericordia para él, de todos modos. Tenía que hacerlo porque ya estaba predestinado. No. Dios, en su infinita sabiduría, antes de que aconteciera, Él vio que iba a suceder, que alguien lo iba a traicionar. Pero no escogió a Judas, sino que Él decidió en su corazón traicionar al Señor Jesús. ¿Durante cuántos años estuvieron los apóstoles con el Señor? 3 años. 3 años anduvo Judas con el Señor. Viendo, hermano, los milagros que el Señor hacía. Mirando la misericordia y el amor que el Señor irradiaba. Judas estuvo ahí, hermano, cuando el Señor partió el pan, hermano, y se multiplicó. Y Judas dijo: oh my God, con este hombre nos vamos a hacer ricos. Cuando llamó a aquel muchachito y le dijo: hey, ¿cuántos peces tienes? Tengo 3 peces, nada más. Y los multiplicó y alimentó a 5,000 personas ese día, hermano. Judas dijo: este realmente es el Mesías de Israel. Este es el que nos va a sacar de pobreza. Con este ya la tenemos hecha. Oyó el mensaje de salvación. Caminó con Jesús. Pero al final vemos que no creyó en él. Sus intereses eran el dinero. ¿Cuánto eran 30 monedas de plata en ese tiempo? Era mucho dinero. A tal grado de que, hermano, ni los milagros que él observó, ni que vio caminar a los paralíticos, ni que vio sanar a los leprosos, hermano, sanados de cáncer, lo miró con sus propios ojos y todavía el corazón de él se tornó en contra de Jesús. ¿Le dio Dios oportunidad a Judas o no? Claro que sí, porque Dios no es, no, es un Dios de misericordia. Dios no es el que dice: bueno, escojo a Iron Man para que, ¿verdad?, haga esto y de todos modos se va a ir al infierno, hay que ver a él.
No. Dios da oportunidad a cada persona en esta tierra, hermano, para que lo conozcamos, para que sigamos sus mandamientos. Y mucha gente llega a conocerlos como Judas, pero nunca tornan su corazón a Dios. Porque es más rico el pecado, ¿verdad? Como hablaba con esta persona, hermano, les encanta el, ¿cómo les diga? El apetito de la carne. Cuando oyen de fiesta, cuando oyen de parranda, cuando oyen de licor, cuando oyen de todo eso, hermano, se les enciende el corazón, hermano. Amén. Les ponía ese ejemplo, hermano, que esta hermana, hermano, todos los domingos iba, pero arrastrando los pies a la iglesia. Como que llevar una gran carga, hermano. Y llegaba con los pies arrastrando a la iglesia. Porque era un peso para él. Pero ese día dice que antes de ir a la iglesia, dijeron, hermana, vamos a tener una fiesta, le dijo, en tal lugar y vamos a ir de picnic y todo el asunto. No, hermano, se le alumbró el rostro, hermano, y dijo, ¿qué llevo? ¿Qué preparo? Que ya estoy lista a las 6 de la mañana, hermano. Porque el apetito de la carne es irresistible para mucha gente. Pero servir al Señor, oh, hermano, servir al Señor es muy duro, hermano. Es muy duro cuando no se siente el deseo. ¿O cuántos sienten el deseo? Decir, ay, no me aguanto por llegar a mi casa y meterme en el cuarto y orar con el Señor, hablar con el Señor. ¿Cuántos hacemos eso? Ay, hoy es día de ayuno, hermana. ¡Ah, gloria a Dios! Vamos a ayunar. Hoy es día de iglesia y se levanta, hermano, al baño y alabando al Señor y vistiéndose. Ahora voy a ir a la casa del Señor. A la casa de Jehová iremos, dice la canción. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios. Así, ay, a la iglesia hoy domingo. Hoy juegan las Chivas, hermano. Y cabal a la hora que va a hacer el servicio el Real Madrid con él. Ya. Dios nos da la oportunidad de conocerlo. Hermano, el mundo dice conocer a Dios, pero no le conocen. La Escritura nos dice la promesa de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu que el mundo no conoce. Amén. Nos da la oportunidad de conocerlo a todo ser humano. Pero me importa más yo. Por eso usted puede ver muchas religiones. Cada religión, hermano, es un yo, ¿verdad? No, yo creo así. Yo creo así, hermano. Pero la palabra de Dios dice, no. Yo creo así. Lo que me hace sentir así a mí, bien. Eso es lo que creo. Dios le dio la oportunidad a Judas, hermano.
de arrepentirse. Porque Dios es justo. Dios no es injusto, hermano. Mucha gente le dice a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué? El Señor dice, busca acá y vas a encontrar por qué. Pero yo soy buena gente, Señor, yo no le hago mal a nadie. Decía esta hermana, en el infierno va a haber mucha gente buena gente que se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en la obra redentora de Jesucristo. La resurrección. Les ponía este ejemplo. Hermano, todos lo vieron muerto a Jesús. Todos. Sangrado, hermano, completamente deshecho su cuerpo de tanto latigazo, hermano, de tanta bofetada, de tantas atrocidades que le hicieron. Todos lo vieron en esa cruz. Estaba en alto, hermano, en la montaña de la Gólgota, de la calavera, que está, hermano, al pie así de Jerusalén, hermano, en lo más alto, en la cruz. Todo el mundo lo vio muerto. Dice que no tuvo necesidad este hombre de quebrarle los pies para que muriera, porque era un ejercicio que ellos hacían, hermano, cuando ya el hombre crucificado tenía mucho tiempo ya para terminar el asunto, ¿verdad? Llegaban y le quebraban las rodillas, hermano, para que ese hombre cayera, ya no tuviera sostén y se asfixiara. Cuando ellos llegaron de Jesús, le iba a quebrar los pies, pero dijo, no, ya está muerto. Y se cumplió la escritura que dijo, ningún hueso de él fue quebrado. Todo el mundo lo vio, hermano, pero todo el mundo lo vio nuevamente vivo. Dice que se presentó delante de 500 personas. Todos lo vieron y my God, si yo lo enterraron y ahorita está hablando conmigo. ¿Cómo habrán sentido los discípulos, hermano? Hermano, eso es para ser testigo toda su vida de la resurrección del Señor. Y decían, yo lo he visto. Así es que la promesa de Él es verdadera. Porque Él vive, nosotros vamos a vivir también. No hay más infierno, no hay más condenación. ¿Por qué? Porque Él pagó con su vida para dármela a mí y a usted. Pero hay un requerimiento, es la fe. Aquel que desea recibirlo, aquel que desea hacer su voluntad, no su propia voluntad. Porque hay gente que no acepta absolutamente nada de nadie, hermano. Ni mucho menos del Señor. Entonces sí, Dios da oportunidad. ¿Se recuerdan cuando el Señor pone la parábola de la semilla? Dice, el sembrador salió a sembrar y tiraba la semilla. Una cayó en buena tierra y fue la que dio fruto, pero las demás cayó en tierra, pero no era tierra fértil. La tierra fértil no acepta la semilla de Dios. Su palabra la desecha. Como decía este hombre, ¿cómo vas a creer que yo voy a creer esto si esto
Esto lo han escrito hombres. Como me decía mi patrón, era judío, me decía, ¿cómo tú crees que yo le voy a creer a otros judíos como yo? Dice, no. Porque él sabía que lo tranza que era, ¿verdad? No. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Así es que Dios da oportunidad. Nadie puede decir Dios fue injusto con Judas porque lo escogió para que fuera al infierno. Porque aquí mismo dice, se fue al lugar que le correspondía. ¿Cuál es el lugar que le correspondía? Por la acción que había hecho. El pago de su iniquidad, o sea, de su decisión. Mucha gente va a estar en el infierno, hermano, porque ellos decidieron, no porque Dios los mandó. Si la Biblia no dice Dios mandará al infierno, no, ellos deciden ir al infierno. Si no, Dios no hubiera sacrificado a Jesucristo por nadie. Dice, bueno, no. Ellos deciden ir al infierno. Usted decide servir o no a Dios. Usted decide obedecer o no su palabra. ¿Amén? Por eso el hombre no va a tener palabra cuando estemos delante del Señor, delante de sus tronos, y vamos a ser juzgados, hermanos, porque todo hombre va a ser juzgado. No vamos a tener palabras para escucharnos delante de Él. Amén. Entonces dice que tiraron suertes. Dice, pues pusieron a dos, a José y a Matías. Y dice, oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó ¿en quién? En Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Ok. Surge una pregunta, porque a mí me gusta preguntarles. Estaban completos los 12 apóstoles que dice la Escritura que van a juzgar al pueblo de Israel en el día venidero, en el día del juicio. Los 12 apóstoles. ¿Era entonces Pablo apóstol o no? ¿Estaba Pablo en medio de los 12 o no? Pablo se presenta después, casi en el capítulo 6, creo yo, del libro de los Hechos de la Iglesia. Entonces, ¿Pablo es apóstol o no? No me va a creer, hermano, pero esto es una gran polémica entre los que estudian la teología. Porque unos dicen que este lugar le correspondía no a Matías, sino a Pablo. Es una gran polémica, hermano, porque dice, bueno, echaron suertes y le cayó a Matías. Como dice, ¿se acuerdan de la botella?
No, le tocó a Gaby. Trae los tamales para... Le tocó a Matías. Y entonces dice, con una responsabilidad tan grande, ¿cómo es que van a echar dados? Pues iba a quedar uno. Y Pablo tanto que hizo. Y de Matías no se dice absolutamente nada. Solamente que fue escogido entre los 12. ¿So le corresponde a Pablo el lugar de Matías o no? ¿Sabe que Pedro cuando decidió hacer eso no por él, sino para que se cumpliese la escritura? Y él mismo lo dijo, es para que se cumpla la escritura que habló el Espíritu Santo a través de la boca de David. Y antes de hacer la elección, hermano, oraron a Dios. Amén. La elección no la hizo Pedro, no la hizo nadie, sino Dios. Amén. Porque recayó en Matías. Así que él fue contado. Y está escrito, él fue contado como el 12º apóstol. Amén. Y sabe que Pablo nunca de los nunca reclamó ese lugar como apóstol. Amén. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ir. Ya vamos a terminar. Nos vamos a ir temprano hoy. Primera de Corintios. No, 15:3. Dice. Mire, dice en el 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Este es Pablo hablando. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos, dice, han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último dice, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este es Pablo hablando. Admito, dice, que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, dice, ya sea que trate de mí, que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Usted puede ver que Pablo admite que no es de los 12 apóstoles, sino que él fue llamado a predicarle a los gentiles. Y ese es el llamado de Pablo.
predicar a los gentiles. ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que Pablo escribiera todos estos libros más que todos los apóstoles? Porque el Nuevo Testamento, hermano, es para nosotros los gentiles. Y fíjese qué sabiduría la de Dios. Qué sabiduría la de Dios para alcanzar, hermano, porque el pueblo judío, comparado con todo el pueblo gentil que somos nosotros, hermano, es bien poco. Si Dios hubiera dicho, solo voy a salvar al pueblo de Israel, hubieran sido un poquito. Pero Dios no es injusto. Él dijo, no, es para todos. Para todo aquel que cree que Jesucristo vino a la tierra, o que Dios mismo vino a la tierra, se encarnó, vivió entre nosotros, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. A ver, dígale a su hermano eso. Este es el evangelio, hermano. Ese es tan sencillo como creer que Jesús es el Señor. Amén. ¿Qué dice Juan? Vamos a leer Juan, capítulo 11. Capítulo 11. Dice así, mire. Entonces Jesús les dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y hace una pregunta el Señor. Fíjese, y hace una pregunta a Jesucristo mismo y dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Fíjese que él no les dice, bueno, ¿verdad? Debido a la resurrección. No, él dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Amén. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Mucha gente dice, yo creo en Jesucristo. Sí, sí, fue un buen hombre, ¿verdad? Sí, sí, fue crucificado. Pero cree que Jesucristo es Dios. No, hermano, el profeta, es un profeta, ¿verdad? Buen hombre, ¿verdad? Dejó buenos principios aquí escritos y todo. Él es Dios mismo. Tenía que morir para poder resucitar y otorgarnos la vida eterna. Su hermano, ¿por qué tenerle miedo a la muerte entonces? Si Jesucristo venció a la muerte. Y dijo, si yo he vencido, ustedes vencerán también. Eso no quiere decir que usted no va a tomar cuidado de su vida, ni que, ¿qué importa nada la muerte? No. Pero sabe que el momento más, y hemos experimentado en estos días, mucha gente que está muriendo de las generaciones que están delante de nosotros. Hemos tenido la experiencia de que muchos están muriendo.
Porque ya es tiempo de que ya a los 80 años ya estamos. Todo hombre va a morir, hermano. Y es la etapa, hermano, más delicada. La etapa más difícil del hombre y la mujer. Llegar al momento de partir de esta vida. Muchos entran en temor, hermano. Muchos los agarra de sorpresa. Mucha gente cuando llega a ese momento, hermano, tienen miedo de morir. Porque no tienen la seguridad de que al morir vamos a ser levantados nuevamente con Jesucristo. Porque no han creído en Él. Amén. Por eso usted mira que hay gente, hermano, que se aferra a la vida. Y no me dejen morir. No. Métame lo que sea. Métamelo. Deme esto, deme aquello. Porque le tienen miedo a la muerte. Porque no saben a dónde va. Toda la vida, hermano, nosotros como cristianos hemos sido instruidos por la palabra de Dios, donde nos muestra el camino que llevamos y para dónde vamos. Y por eso nos esforzamos y por eso nos abstenemos de no caer en pecado, de no faltarle a Dios, de no quebrar sus mandamientos, porque ese día viene y no hay hombre en esta tierra que diga, yo soy eterno. Va a morir. Tiene que presentarse delante de Dios. Pero nosotros llevamos ticket. ¿A cuántos nos han sacado de un lugar cuando no llevan ticket? Que se han metido por ahí. Nosotros, cuando habían fiestas allá en mi pueblo, hermano, ¿verdad? Hacían los bailes y todo y tenía que pagar pues para entrar, ¿verdad? Pero, hermano, le ponían un sello a uno de esos que solo se veían en la luz, de esa luz neón, ¿verdad? Entonces ese sello no se veía así simplemente, sino la luz de neón. Entonces mandábamos al primero y entonces aquel entraba, ¿verdad? Pagaba su entrada, pero luego salía y con el sello fresco nos ponía todos así el sello. Y ya nos íbamos para un lugar, hermano, que era el único lugar en todo Sonsonate que tenía esa luz así afuera. Y llegábamos a ver si teníamos, ahí está. Pero, hermano, qué vergüenza cuando uno se dejaba ir, hermano, y no iba completa el sello. Nomás lo veían, no, no has pagado, tienes que pagar. Para afuera. Y ahí venía uno todo avergonzado, hermano, para afuera. Nosotros llevamos ticket. El ticket sellado por el Señor Jesucristo con su sangre. Tienes derecho a entrar. Amén. Entonces, hermano, cuando hay una resurrección, tiene que ser algo, un motivo de alegría para nosotros. Cuando vimos domingo de resurrección, sí. Ese día marcó nuestra vida por toda la eternidad. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y le da gracias a Dios? El sacrificio que Dios hizo por nosotros, hermano, nos deja saber cuánto nos ama el Señor. Cuán grande es la misericordia de Él. Porque a pesar de ser pecadores,
Él dio su vida por nosotros. Aún despreciado por los hombres, Él sigue anunciando su evangelio para todo aquel que quiera arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a tener grabado en nuestro corazón, Señor, tus mandamientos y tu palabra, Señor. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por la inspiración que nos das a través de tus escrituras, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.